La costa pacífica colombiana es reconocida como una de las regiones más ricas en biodiversidad en el planeta. Por sus bosques y paisajes dramáticamente bellos, debería ser un imán para el desarrollo. Sin embargo, las actividades de los grupos armados ilegales, los éxodos constantes de población forzada a desplazarse y la extrema pobreza han convertido a los municipios del Pacífico colombiano en lugares donde confluyen pobres condiciones sanitarias, bajos índices de cobertura en salud, altas tasas de analfabetismo y oportunidades limitadas para la educación. Por eso, la pobreza descansa en cada esquina de estas poblaciones. Este es el caso del municipio de Buenaventura, situado a 120 kilómetros de Cali, la capital del departamento del Valle, donde está ubicado el principal puerto marítimo de Colombia, que moviliza más del 50% de la carga de importación y exportación que circula en el país. Esta es la única puerta comercial que Colombia tiene sobre el Océano Pacífico. Por ello, ha sido considerada por los grandes expertos como una mina de oro a través de cuyas aguas navega el fortalecimiento económico de la nación. Sin embargo, este próspero panorama se ve ensombrecido por la realidad del conflicto armado en el municipio, lo cual ha convertido a Buenaventura en una ciudad que, pese a su riqueza y a su diversidad cultural, ofrece a sus habitantes difíciles condiciones de pobreza e inseguridad. Si bien es cierto, Buenaventura es un puerto donde entra y sale la mercancía del país, también es un puerto donde entra y sale la droga y el arma que se registra en todo el país. Esta situación ha agudizado el conflicto social que vive el municipio de Buenaventura y sobre todo el conflicto social por la convivencia fragmentada que tiene la comunidad. Esa convivencia fragmentada se ha disparado por la permanencia de grupos armados que hacen incidencia de manera presencial en las comunidades, sobre todo en la población juvenil. Esta realidad, marcada por el accionar de los grupos armados ilegales, ha acentuado el fenómeno del desplazamiento en el municipio. Con mucha preponderancia, ya no solamente la gente se desplaza de la zona rural a la cabecera urbana, sino que también se ha disparado el conflicto a nivel de los barrios. Hay un conflicto interurbano que está agudizando el problema social de pandillas, ¿sí?, de vinculación de jóvenes, de muerte y, por qué no decirlo, de abuso sexual, especialmente en las jóvenes. Las niñas, las mujeres se han convertido en botín de guerra para esta población. Por estos y otros hechos, Buenaventura se convirtió en uno de los municipios que concentra y expulsa la mayor cantidad de población desplazada del país, lo que ha incidido directamente en el aumento de la violencia sexual, junto con otros factores importantes. Buenaventura presenta un índice supremamente elevado de mujeres en edades reproductivas. Podríamos hablar que la mayoría de las mujeres, el 51%, están en un límite de edad entre 14 y 40 años, edades que son altamente significativas y que ha permitido hoy poder identificar o focalizar esta población como una población altamente en riesgo y una población que es víctima del abuso, del maltrato y de la violencia. Mandé a mi hija al colegio y no llegó sino al otro día. ¿Y cuál fue la causa? Empecé a buscarla, pero no la encontré. De repente llegó y cuando llegó a la casa, estaba completamente irreconocible. Le pregunté qué le pasó y dijo, lo que pasa, mamá, es que un tipo me preguntó algo y cuando empecé a contestarle, me arrastró. Me llevó a un sitio, me obligó a consumir cocaína para poder empezar a violar. Es como el primer principio. En este contexto, el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas implementó la campaña de concientización comunitaria en contra de la violencia sexual basada en género, que pretende sensibilizar y crear conciencia en la comunidad sobre el problema de la violencia sexual, que está directamente relacionado con el incremento en el número de personas VIH positivas en la ciudad, ya que la infección con el VIH
puede ser producto de violaciones o de la no voluntad de la pareja de usar condones durante las relaciones íntimas. Porque nadie nos dice a nosotros que una persona que la viole no puede resultar con VIH. Nadie nos va a garantizar que no. Esta campaña también se desarrolla en algunos barrios del municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño. Exporcol, Libertadores, La Florida, Porvenir, Iberia y Nueva Creación, entre otros. Este proceso se inicia con una formación básica de alrededor de unas 200 personas como facilitadores. Inicialmente hacemos con ellos la aplicación de una línea de base a partir de la cual pretendemos captar un poco cuáles son sus conocimientos, sus iniciativas con relación al tema de la violencia sexual y del VIH-Sida. Lo que uno sí conoce que llega es la violencia intrafamiliar y que al interior de la familia se vive toda una trascendencia, se vive toda una problemática donde a veces es difícil uno señalar nomás una razón específica, porque en la familia se vive mucha cosa, por ejemplo, cómo afecta también el desempleo, cómo afecta el analfabetismo. ¿Por qué justamente el PMA, una agencia de asistencia alimentaria, está realizando esta campaña de concientización comunitaria en contra de la violencia sexual basada en género? Se ha comprobado que en la medida que hay conflicto, los índices de violencia sexual aumentan dramáticamente. En muchos sitios en difíciles condiciones humanitarias, el PMA es de las pocas organizaciones que tienen acceso a la población. La comunidad internacional ha considerado que es importante que el PMA en estos casos asuma un rol en la lucha contra la violencia sexual. Reconociendo la situación de violencia en Colombia por un lado y la amplia presencia del PMA en Colombia en sitios de desplazamiento por otro, el Department for International Development del gobierno británico ha decidido financiar una campaña piloto en el país. Yo quería hablarles un poquito de qué es violencia sexual. Violencia sexual es todo acto que intenta contra la vulnerabilidad de las personas, del ser humano, el acto sexual. Entonces, la capacitación se desarrolló en dos fases principales, cubriendo la mayoría de las temáticas relacionadas con el abuso sexual. Hicimos una primera fase o etapa de este trabajo donde hemos abordado unos temas básicos y las personas que han venido participando apropiaron unos conceptos, también unas metodologías y se conformaron como grupos, ganaron en identidad para empezar también a hacer un trabajo con sus comunidades de base. La comunidad del barrio tal. La segunda fase del proyecto permitió la formación de 100 facilitadores, quienes ya están multiplicando lo aprendido en las capacitaciones. Este es el primer paso que permitirá al entorno municipal generar alianzas de coordinación que den lugar a una política en torno al tratamiento de la violencia sexual. Encontramos nuestra boca, reconocemos que eso es nuestro, que es solo mío, que debo respetarlo, quererme, mis piernas, mis partes. Eso es rasgar. Usted tiene dos cosas que no quiso decir, voy a rasgar dos veces. Si nos dimos cuenta que alguien nos está proponiendo darnos algo para que nos dejemos tocar nuestro cuerpo, rasgamos un pedazo. Ahora vamos. En estas capacitaciones se trataron conceptos básicos alrededor del tema de género y las relaciones de poder. Además, se expuso el tema de la violencia sexual.